¿Cómo se digitaliza una pyme? Hoy en día la transformación digital es clave en cualquier tipo de negocio. Por ello, hoy tomo de referencia para este vídeo un artículo publicado por Raúl Salgado en el periódico La Razón, hablando de cómo se digitaliza una pyme y donde fui una de las personas que colaboró en él. Y como dice, la transformación digital es un proceso de adaptación al mercado que resulta clave para la supervivencia de las empresas. ¿Qué tal? Mi nombre es Juan Merodio y bienvenido a un nuevo vídeo. Si es tu primera vez y quieres aprender todos los trucos sobre marketing digital, comienza ahora suscribiéndote a mi canal para no perderte nada. El 40% de las compañías españolas no existirá en su forma actual en apenas 4 años. No van a sobrevivir las más fuertes ni las más grandes, sino las que mejor se adapten a esta nueva era, como decía la teoría de Darwin. Digitalizarse o morir, en definitiva, no puro darwinismo. Mientras que la reducción de costes es la principal ventaja que las empresas españolas esperan obtener aplicando la tecnología en sus modelos de negocio, la transformación digital de la que tanto se habla de los procesos internos constituye el reto prioritario a día de hoy para cualquier pyme. La digitalización implica una nueva visión, ¿no?, que debe ser compartida y vivida por toda la empresa para cambiar realmente la gestión, ¿no?, el ADN de la compañía, que obligatoriamente tiene que ser mucho más ágil para avanzar al ritmo frenético que demanda el mercado de hoy. La clave del éxito de la transformación digital es que la alta dirección lidere un proceso de cambio cultural y organizativo, dote de mayor autonomía a los equipos, reduzca los mandos intermedios y fomente la colaboración. Esto es imprescindible. Y es que si los máximos responsables de las empresas no confían en las ventajas de la digitalización, pues no van a aportar los recursos suficientes para llevarla a cabo, que es lo que pasa en muchas compañías. Más allá de que hoy en día se hable de la figura del Chief Digital Officer, ¿no?, el CDO, como la persona interna encargada del proceso, también hay quien defiende la inmersión de una figura externa como consecuencia de los conflictos que puede llegar a generar, ya que a los empleados que llevan muchos años haciendo el trabajo de una cierta manera, pues al final este cambio va a molestarles en sus hábitos, ¿no? Yo soy más partidario mucho de esta figura externa que creo que es más sana para la empresa en el medio y largo plazo. La mayoría de los adolescentes llevan en sus bolsillos más tecnología de las que aportan muchas pymes a sus trabajadores. Así que no es de extrañar, por ejemplo, que el índice NRI del Foro Económico Mundial, que se encarga de medir el grado de digitalización de un país, España ocupa la posición 34, propia de países con un desarrollo muy inferior. La clave principal para la digitalización de una pyme reside en dejar de pensar en tecnología y empezar a pensar por cambiar la cultura de las compañías. No es tecnología, la tecnología no hace digital una empresa. Además, en este artículo comentaba que la digitalización es un proceso de evolución y adaptación a la realidad de mercado que juega un papel clave en la rentabilidad y en la supervivencia de una compañía. Además, esto debe realizarse de una manera ordenada, estratégica y ágil, y por supuesto por el personal adecuado para no perder el tiempo, ya que es un factor clave en el éxito. Si bien es cierto que la transformación digital de las pymes suele ser más sencilla que la de grandes corporaciones, ¿no?, dada que las pymes son mucho más flexibles y también lo es el proceso, ¿no?, de adaptación resulta más fácilmente exitoso, ¿no? Pero hay que tener claro dónde se está y dónde se quiere ir. La formación, además, en este aspecto es esencial para toda la compañía. Debe formarse al 100% de los empleados en habilidades núcleo digitales, luego focalizando en cada persona o departamento ciertos conocimientos según las necesidades que requiera cada puesto. Tras esta decisión ya de meternos de lleno en esta digitalización, Alejandro Jiménez, ¿no?, el CEO de la empresa Kyocera, destacaba 5 fases claramente definidas. La primera, capacitación hacia competencias digitales, donde la digitalización al completo debe conocer cómo la tecnología, Internet y las redes sociales han cambiado tanto el entorno empresarial como las relaciones con clientes. 2. Estrategia digital. La tecnología tiene que alinearse con los procesos clave de la organización para crear una nueva cultura digital, ¿no? El modelo organizativo ha de rediseñarse situando al cliente en el centro, lo que se denomina el Customer Centricity. 3. Transformar la organización. La empresa debe dirigirse hacia una nueva forma de pensar, de desarrollar ideas, ¿no? Este profesional comentaba también la importancia de implantar redes sociales corporativas, diseñar entornos de trabajo mucho más colaborativos e implantar estrategias de Customer Experience
y esforzarse para la detección, captación y desarrollo del propio talento interno de la compañía. 4. Diseño. La hoja de ruta hacia esta digitalización debe diseñarse mediante un modelo de clasificación de clientes y prospectos, para lo que podemos utilizar un CRM, ¿no? Ya sea a través de la web, el blog y otros canales digitales, ¿no? Utilizando también un plan de social media, reputación digital, un plan de negocio y de KPIs, y todo con un cuadro de mandos bien organizado. 5. Gobierno. Finalmente, se tiene que establecer los parámetros de ejecución, plazo, hitos y especialmente de mejora continua. Digitalizarse no es tener una página web, no es tener un perfil en Facebook, una cuenta en Twitter o en Instagram o hacer vídeos para YouTube. Entre los instrumentos más potentes resaltan los CRMs, ¿no? Customer Relationship Management, las redes sociales corporativas, las herramientas cloud tipo Dropbox, así como todas aquellas que permitan tomar una conciencia digital. De igual modo, el Social Business Intelligence ayuda a centrarse más en los clientes que en la propia organización. Además, podemos utilizar metodologías como el Design Thinking, ¿no? Que facilita el diseño de procesos y experiencias. Y, por supuesto, sin olvidar el Big Data, para procesar la cada vez más ingente cantidad de datos que tenemos a disposición de las empresas. Por lo tanto, se debe pensar en soluciones tecnológicas con capacidad de conectar personas, dispositivos y negocios. La implementación de software colaborativo también, ¿no? Donde los empleados puedan compartir todo tipo de información y las soluciones que automaticen los procesos claves. Debemos pensar que aumentar la inversión, que no el gasto, en la digitalización garantiza un retorno en la cuenta de resultados, ya que la transformación digital demostrado eleva la facturación, agiliza los procesos, reduce los costes, incrementa la productividad de los empleados y, en definitiva, mejora los márgenes de beneficio de una empresa. Muchos estudios lo avalan. ¿Te ha gustado el vídeo? Si es así, dale a me gusta. Y quiero hacerte partícipe de él, por lo que déjame en los comentarios con el hashtag transformación digital cuál crees que es la clave en la transformación digital de una pyme. Entre todos los comentarios de los vídeos del mes sortearé mi curso online de estrategia de marketing digital valorado en 995 €, por lo que cuanto más comentes en mis vídeos diarios, más oportunidades vas a tener de ganarlo. Así que deja ahora mismo tu comentario. Aren't you worried about something out there? Aren't you worried about me?